¿Qué tal, hermanos? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión, 30 minutos que vamos a compartir. Que te habla profe Lalo Solaligue desde el sur de la provincia de Salta, el norte de la República Argentina, para todo el país, por las redes sociales, para todo el mundo. Muchas gracias por estar compartiendo esto que es Momentos de Reflexión. Dialogaba con mis hijos, con uno de mis hijos, concretamente con el más grande, con Santiago, y siempre yo le cuento, le digo que yo me he criado en el campo, que mi infancia ha sido en el campo. Y siempre, como saben cómo son los jóvenes, dicen, papá, ya estás otra vez hablando de tu infancia, que era en el campo. Pero lo que yo le quiero hacer entender y lo que él no me entiende es la diferencia de la vida, que él se ha criado acá, ha nacido y se ha criado en Rosario de la Frontera, el lugar donde nosotros vivimos, una localidad de 44.000 habitantes aproximadamente, una ciudad conocida como la ciudad termal, de la vida que yo pasé en el campo, zona rural, cuando mi papá, maestro docente, trabajó en una escuela, en una escuelita de madera, con un mástil afuera, con 12 alumnos, toda la escuela, era un pluricurso, y él era mi maestro y mi director y mi papá, y mi mamá estaba a la par, y con mi hermanita chiquita, y ahí vivíamos en medio del monte, en esas sierras subandinas. Entonces, cuando yo le hablo de mi escuela en mi niñez, él se imagina su escuela, una escuela grande, con muchos grados, con un patio inmenso, con acceso a internet, y mi escuela, allá en los años 70, en el campo, y hay mucha diferencia. Entonces, cuando yo le hablo de mi infancia, y cuando le hablo cuando le digo del baño de la casa, él se imagina el baño que tiene ahora, con azulejo, con ducha, con bidet, con inodoro, y el baño que tenemos allá era hacia el fondo de la casa, estaba la escuela, la casa, y al fondo un pasillo, y ahí estaba una casilla de madera, piso de madera, y un cuadrado ahí donde se hacía del 1 y del 2, ese era el baño. Y en ese baño nos bañábamos, no tenía ducha. ¿Qué hacía mi mamá? Fuego, el agua caliente. Una vez que estaba el agua caliente, llevábamos un balde, poníamos ahí la mitad de agua hirviendo, y luego la entibiábamos, y con una latita de durazno, que hacía las veces de jarro, de recipiente, nos bañábamos. Entonces, cuando yo digo baño, mi baño en la infancia es distinto a lo que él entiende el concepto de baño. Bueno, así transcurrió mi infancia en esos lugares. Yo siempre le cuento que gracias a Dios fui feliz allí en ese lugar, donde la tecnología, que hoy mis hijos tienen Play, el teléfono, la computadora, en ese tiempo las comunicaciones eran la radio, escuchar Radio El Mundo en AM, y ahí escuchábamos los partidos con pilas, porque no había energía eléctrica. Teníamos un mechero, que íbamos de noche de una habitación a otra, íbamos con el mechero, que es un recipiente con querosén, y allí lo vamos controlando que no se apague por el viento. Y en el centro de la cocina habitualmente estaba la lámpara, una lámpara también a gasolina, que mi papá siempre le daba bomba. Y después estaba el fuego, y qué linda esas noches de compartir, de contar historias, ¿no? Que te contaban esas historias de terror, de leyendas. Y después, claro, no tenía ganas tenían ganas de ir al baño, y no
no me quería ni mover para orinar, porque claro, con el miedo de todo lo que se generaba, ¿no? Todas esas historias en lo que fue mi infancia. Los amigos, como les dije, los compañeros eran 12 en la mayoría, sus papás eran obreros, campesinos, trabajaban en un obraje, cortando quebracho, algarrobo, y luego traían unos hornos inmensos de ladrillo, y ahí estaban humeando días y días hasta que salía el carbón. Y ahí en esos lugares, en esa familia, allí crecí. Mis juegos eran salir a ondear. Mis compañeros que habían nacido y criado en el campo tenían una agilidad y una facilidad de voltear animales, pájaros, quirquinchos, roedores, víboras, todos mataban. Yo por suerte, digo hoy por suerte, tenía mala puntería. ¿Por qué por suerte? Porque no he matado tantos animalitos por matarlos. Solamente una vez maté un picaflor o colibrí, que vieron así como los helicópteros que se quedan quietitos. Yo tiré una piedra, pasó como a medio metro de él, y el pobre se cruzó, se interpuso entre la piedra y el horizonte, y le pegó, cayó. Yo le mostré a mis amigos, mire, he matado a este pajarito. No me creyeron, por supuesto. Me dijeron, seguramente lo has encontrado muerto. Y allí, en esos lugares, yo siempre rescato una señora, mamá de uno de mis amigos, que tenía varios hermanitos, 5 o 6 de la tarde, ella los llamaba. Y allí, en medio del monte y en medio de esa pobreza, los llamaba y a bañarse. Ella los bañaba en un latón, ya expliqué el método que tenía. Les colocaban la ropa ya limpia, remendaditas, pero todo limpio, impecables, y con una escoba hecha con afata, que es un yuyo ahí que sacaba del medio del monte. Ella barría y tenía su casita impecable. Siempre me quedó ese recuerdo de que pobreza no es igual a miseria, de que pobreza no es igual a vivir sucio. Ella vivía en una limpieza total. Y allí la comida era, sobre todo como estábamos a la localidad más cercana, como a 30 kilómetros, la localidad más cercana, que es el pueblo de Las Lajitas, así que la carne era todo carne de corzuelas, quirquinchos. Un día estaba con un hueso gigante y me dice, mamá, ¿qué estás comiendo? Oso. Era un oso hormiguero. También esta gente se dedicaba a cazar gatos del monte y lo que se llaman ampalagua, o son esas víboras grandes, o como pitón, anaconda, pero esto es un poco más chico, acá se llaman ampalagua, pero son inmensas, y ellos le ataban con un alambre el cuello y lo tenían ahí un par de días hasta que se moría, y vendían la piel. Ese lugar, ese espacio, el leer revistas, escuchar los partidos de Racing por la radio, generaron una infancia que tengo que decir que fue una infancia feliz. Mi hijo, gracias a Dios, también tuvieron una infancia linda, pero en otro lugar, en otro espacio, en otro espectro, en otra realidad. Recuerdo que, bueno, como mi papá era el maestro, todos decían, Lalo le va a hacer gancho, Lalo va a aprobar, porque su papá es el maestro y el director. Y bueno, era cierto, aprobaba, pero nadie sabía que mi papá me decía, vos vas a salir bueno, y me tenía toda la tarde con un cuaderno de caligrafía, porque yo siempre tuve la letra horrible, y me tenía horas y horas, pero fracasó mi papá porque sigo teniendo una letra horrible, pero no era tan así como que decían que me aprobaba como sí, ¿no? Sino realmente me tenía más. Y en esa biblioteca, como no había otra cosa más en esos tiempos que leer, que aparte tenía una revista que cuando veníamos a la ciudad compraba, por ejemplo, Condorito, después tenía una de aventuras, Nippur Magnum, D'Artagnan, eran historietas, que claro, yo después me transformaba en un personaje de eso y agarraba con un palo, con una espada y peleaba contra los árboles que eran los grandes enemigos, y bueno, así transcurrían mis tardes en el campo, mi niñez allá por los 70, cuando vivía allí. En la escuela había en la biblioteca un libro grande, rectangular, que tenía muchas ilustraciones.
Y de ese libro siempre me llamó la atención, lo ojeaba, lo volví a ver varias veces, contenía momentos de la vida de Jesús. Y había una escena que siempre es la que yo me quedaba observando a ese lugar, porque estaba muy bien dibujada, con buenas sombras, con luces, con matices, un pasaje bíblico en la cual se veía una multitud de gente alrededor de una casa y que un grupo de apóstoles llevaban a uno en camilla y otros abrían el techo como un boquete y allí lo bajaban a esta persona para que Jesús, que estaba rodeado de muchas personas, los pudiese curar. Siempre esa hoja es como que me impactaba por su complejidad, porque no era tan simple, porque eran muchos personajes, había mucha gente, estaban los apóstoles que lo llevaban a este hombre que estaba en una camilla, estaban los otros que estaban trabajando y rompiendo el techo, y otros que le decía a Jesús, mirá, ahí te traemos uno. Era maravillosa para mí esa hoja. Cerraba y después cuando volvía siempre me remitía a ese momento. En cierta ocasión llegó en una citroneta vieja un sacerdote muy alto. Agata se bajó de la citroneta, se refirió a nosotros, nos habló en un español trabado, se notaba que era un acento distinto. Con el tiempo me enteré que era de Estados Unidos. El padre Juan, el apellido innombrable. Hoy hay una escuela en Las Lajitas que se llama Juan Steg, pues no sé cómo se pronuncia realmente, pero era un jesuita que había venido junto a otro padre llamado el padre Lali y realizaron una obra misionera en todo ese lugar. Recorrían las localidades, así como esta escuelita del campo, enseñando catequesis. Yo lo único recuerdo así vago que tengo es que nos enseñó una canción y que cantábamos todo como una especie de catequesis y en torno a un texto bíblico. Entonces ahí empezó a tomar en mí una simbología muy particular y muy especial este pasaje bíblico en el que muestra un Jesús que cura, un Jesús que sana, un Jesús que trae una buena noticia y la gente se empieza a enterar de que hay un Jesús que sana, de que hay un Jesús que libera, de que hay un hombre bueno que se preocupa del pobre, que hay un hombre bueno que se preocupa del que sufre. Quizás porque nosotros que estábamos ahí en el campo también éramos un poco de esos que sufren, porque no teníamos agua, nos traían en tachos, un tacho de 100 litros, que mi mamá con una penca la purificaba. No teníamos, como dije, ni cloacas, ni baños, ni agua potable, ni luz, ni corriente, y también éramos como unos excluidos. No teníamos acceso a la salud. Recuerdo que una tarde llegó un hombre que se había caído de la bicicleta, estaba alcoholizado, estaba machado, y se cayó de la bici y la rodilla tenía todo ensangrentado y todas las piedritas del ripio se le habían quedado ahí. Este hombre estaba, y bueno, aislado, excluido, estábamos lejísimos del pueblo. Entonces recuerdo que mi papá le limpió con una gasa. Total, ya desinfestado, ya estaba por el alcohol que había tomado. De todas maneras le echó un poquito más de alcohol, el hombre ni se inmutó. Le pidió a mi mamá una aguja, le pidió el costurero que tenía mi mamá, entonces eligió el hilo más grueso y le cosió la rodilla. Así, mi papá, que era maestro, también hacía de médico, de enfermero. Una vez hizo un cajón para un niño que falleció ahí en el obraje, porque era también mucha ahora en grande uno ve el tema de la desnutrición, deshidratación. Murió un chiquito, un bebé, mi papá le hizo el cajón de madera a ese bebé. Entonces mi papá cumplía todas esas funciones en un lugar de exclusión. Entonces vi que de estas personas que se acercaban a Jesús eran personas excluidas, personas que tenían problemas económicos o problemas de salud o problemas de distinta índole, y un Jesús que sanaba, un Jesús que estaba dispuesto, un Jesús que liberaba.
Dice que no hay nadie en la Biblia que no se haya acercado, ningún ejemplo de alguien que se haya acercado a Jesús y se haya ido sin una respuesta positiva. Si alguien se fue sin una respuesta positiva es porque estuvo en su voluntad no seguirlo. Ustedes se acuerdan de ese joven rico que dice que había cumplido los mandamientos, que era un buen chango, un buen muchacho, y Jesús le dijo, bueno, deja todas tus riquezas, ven y sígueme. Bueno, en ese caso el muchacho se retiró triste, pero fue porque él decidió no seguir. El que decidía seguirlo a Jesús, él lo recibía. Pero acá hay otros personajes que yo quiero destacar, y son los discípulos, que son los intermediarios, los que son los que se enteraron de que había una persona tullida, se enteraron de que había alguien paralítico o que estaba con alguna enfermedad en una camilla, y que estaba necesitando y que por sus medios no podía acercarse a Jesús. Y ellos buscaron todas las formas para que esa persona se acerque a Jesús. Llegaron hasta romper el techo. ¿Cuánta era la fe de los apóstoles? ¿Cuánta era la fe de ese hombre que quería ser sanado por Jesús? Qué lindo que también nosotros, vos y yo, podamos ser como esos discípulos que acerquemos a las personas a Jesús. Que cuando nos encontremos con alguien en el camino que esté triste, le hablemos del Jesús con una sonrisa. Cuando encontremos a alguien en el camino que está desesperanzado, lo llevemos a Jesús, que es la esperanza. Cuando alguien que está necesitando, nosotros compartamos nuestro pan en nombre del Señor. Cuando alguien necesite ropa, le compartamos nuestra ropa en nombre del Señor. Que cuando alguien esté preso, nosotros vamos y le digamos, Dios es misericordioso, y le llevemos el perdón en nombre del Señor. Que cuando alguien vaya de paso, nosotros le convidemos un vaso de agua o le hagamos una sonrisa, lo recibamos en nombre del Señor. Qué lindo que podamos, como esos discípulos que fueron un instrumento para que este paralítico se acerque a Dios. Y también podemos ser nosotros, ¿por qué no?, el paralítico. ¿Por qué no? Muchas veces estamos paralizados. Estamos paralizados. A veces nuestra vida se paraliza. Contaba un amigo que su padre estaba paralizado, pero no desde lo físico, sino que se había jubilado y se paralizó. Es como que su vida ya no tenía sentido, se quedó viendo tele, no se cambiaba, no tenía un sueño, no tenía ganas de vivir, de ofrecer su oración por los demás. Es decir, que se había paralizado su espíritu de seguir adelante. Muchas veces se paraliza nuestra esperanza, se paraliza nuestro amor al prójimo, se paraliza nuestra caridad, se paraliza nuestra misericordia, se paraliza nuestro compromiso. Muchas veces estamos siendo paralíticos porque no tenemos esa movilidad que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos puede dar esa movilidad? Y Dios y Jesús. Por eso nosotros también podemos ser como ese paralítico que necesitamos decirle al Señor Jesús, quiero que nos sanes, quiero que nos ayudes. Y bueno, todos conocemos la historia. Bajaron por el techo roto, lo bajaron al paralítico y Jesús lo curó, Jesús lo sanó, Jesús lo liberó, Jesús lo perdonó. Nosotros también entonces podamos con este pasaje bíblico recordar cuánto nos ama Dios, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para sanar, para liberar, para redimir, para congregar, sobre todo para perdonar, sobre todo para dar la paz. Este pasaje bíblico que en mi niñez lo abría y lo cerraba, que en ese tiempo no entendía esto que les estoy diciendo ahora, que con los años y sobre todo con el Espíritu Santo lo pude interpretar y lo puedo comprender. En ese tiempo era una fe pequeña, era como una lucecita, como un mecherito, como una lucecita pequeña, que algo me decía que en ese paisaje, que en ese dibujo, en ese gráfico había algo extraordinario, había algo maravilloso. Estaba Dios presente. ¿Cuántas veces Dios nos habla con cosas sencillas y pequeñas en la vida? No tenemos que esperar que Dios se manifieste, qué sé yo, con prodigios, con terremotos o que aparezca en el cielo, como dice el Apocalipsis, sino Dios se manifiesta
en las pequeñas cosas de la vida, en las cosas ordinarias, en los buenos amigos, en la sonrisa, en la naturaleza, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en el prójimo. Allí está Jesús. Que podamos nosotros siempre descubrirlo y que podamos darnos cuenta de que Dios siempre nos quiere y nos ama. Por supuesto que cuando le cuento estas historias a mi hijo me dicen: papá, otra vez estás contando esta historia. Y yo le digo: hijo querido, ¿cómo no contar esta historia de una infancia que es totalmente distinta a la tuya por los medios, por el mundo que ha cambiado, la tecnología que ha cambiado? Pero hay cosas que no cambian, cosas que no pasan. Podemos estar en el mundo de la tecnología, en el mundo de Internet, pero los valores no pasan. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Te lo digo de nuevo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Puede cambiar la cultura, puede cambiar la sociedad, puede cambiar los principios, pero hay cosas que se mantienen, el bien y también el mal, porque desde los orígenes de la humanidad, cuando Caín lo mata a Abel, le mata ¿con qué? Con la quijada de un burro. Hoy se mata con drones, con misiles, con aviones supersónicos, con armas letales, pero el concepto del hombre que quiere destruir al hombre, el hombre que es lobo para el hombre, como decía Thomas Hobbes, que el hombre es lobo para el hombre, estaba antes y sigue ahora, con otras armas, pero en el corazón es donde está esa maldad. Pero como también ha existido el mal, siempre ha existido el bien, esa lucha permanente que San Agustín llama la ciudad del bien y la ciudad del mal, que conviven en nuestra sociedad, que conviven en este mundo donde se escucha guerras y rumores de guerra, en este mundo donde se escucha de asesinatos, de revueltas, de rebeliones, en este mundo donde nos peleamos lo de la izquierda con la derecha, de un partido blanco con el negro, el rojo con el azul. Sin embargo, en estas diferencias humanas sigue coexistiendo y luchando el bien y el mal, que no solamente pelean en el mundo como fuerzas celestiales, sino que pelean en nuestro corazón. Porque diariamente en nuestro corazón hay una lucha entre el bien y el mal. Decía Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer lo hago. ¡Ay de mí! ¿Hasta cuándo este cuerpo? Y bueno, eso es lo que nos pasa habitualmente. Digo, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer tal mal, no voy a hablar mal de la gente, y lo vuelvo a hacer, porque hay como en mi cuerpo esa lucha entre el cuerpo y el espíritu. O muchas veces digo, voy a empezar a ser bueno, voy a empezar a ayudar, voy a empezar con una dieta, y de pronto no puedo, porque hay una lucha, porque mi voluntad está como atrofiada a causa del pecado original. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar o salvar? Es la gracia de Dios. Y la invitación es que como esa gente que iba en busca de Jesús, también hoy nosotros también le pidamos a Dios la gracia para ir a buscarlo a Jesús. Que como ese paralítico que estamos paralizados por el pecado, por un problema familiar, por un problema económico, por un problema emocional, que estoy paralizado también por un problema físico, un problema de salud, hoy le diga: Señor, mándame tu gracia, quiero ir hacia vos. Y si yo sé que en mi entorno, en mi familia, en mis ambientes de trabajo, en los lugares donde yo vivo hay gente que está necesitando de Dios, voy a ser un instrumento para acercarlo al templo más cercano, a la iglesia más cercana, a la parroquia más cercana, al pastor más cercano, a alguien que lo ayude a encontrarse con Jesús, a la palabra de Dios, sobre todo a la palabra de Dios. Entonces le pidamos a ese Dios de la gracia, de Dios de la misericordia, que nos llene de su amor. Dios Padre, a través de tu Hijo Jesús, envíanos el Espíritu Santo para poder ser sanados como ese paralítico. Sana mi memoria, que me atormenta con cosas del pasado.
Sana mi imaginación, que me llena de ansiedades de un futuro que no ha llegado. Sana mi voluntad, que no puedo hacer el bien que quiero hacer y caigo siempre en el mismo pecado. Envía tu gracia sobre mi cuerpo. Tú sabes qué parte de mi cuerpo necesita ser sanada. Tú sabes qué parte de mi cuerpo necesita sanación. ¿Cuál es la parte que me duele? ¿Cuál es la parte que tengo un problema? Envíame tu espíritu. Indícame a qué médico debo ir, qué tratamiento debo hacer. Ilumina a los médicos que me van a tratar. Acompáñame, Señor, dame tu gracia. Como ese paralítico, levántame. Sácame de esa cama que me ata, que es el materialismo. Rompe las cadenas de una vida atada a la plata, al dinero, a la tarjeta. Rompe, Señor, eso que me ata al placer por el placer mismo. Y cuando pasa el placer vuelve otra vez el tedio. Rompe, Señor, esa cadena que me ata a ese vicio, a ese alcohol, a esa droga, a ese sexo malentendido. Rompe, Señor, esas cadenas y dame la libertad. Rompe esas cadenas que me atan a la camilla del poder, de querer tener un mejor puesto, de pisar al compañero, de querer ser más que el otro. Rompe, Señor, la soberbia que me paraliza, la envidia que me paraliza, mi egoísmo que me paraliza, la pereza que me paraliza, la gula que me paraliza. Señor, como ese paralítico, dame otra vez la salud y que también pueda, por tu gracia, Señor, ayudar a los que viven cerca mío para que se acerquen a ti, a mis vecinos, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, que pueda ser un instrumento de tu gracia, que pueda ser, Señor, un instrumento de tu paz, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, para gloria de Dios, que pueda ser tu discípulo misionero. Amén, amén y amén. Bueno, espero que te haya gustado este momento de reflexión en el cual te conté sobre mi infancia, mi vida allá en el campo, en Las Jitas, allá en la década del 70, cuando mi papá maestro y mi mamá ama de casa vivíamos en ese lugar. Y en ese lugar, en un libro de catequesis, encontré este pasaje bíblico donde estaba un Jesús que sana y donde me crucé con un santo hombre de Dios que vino de Estados Unidos, cerca de Canadá, vino a Latinoamérica, estuvo en toda la zona de Anta, en Salta, predicando la palabra, el Padre Juan, que ha dejado testimonios de vida como este, que yo me acuerdo haberlo visto llegar a hablar de Dios y cantarle a Dios. Hemos reflexionado, hemos compartido esto que es Momento de Reflexión. Si quieres volver a ver este programa, lo puedes buscar en YouTube, en Lalo Solaligue, o también en otras redes sociales. Y por supuesto, la próxima semana otra vez nos encontramos en este medio. Muchísimas gracias a los dueños de las emisoras de radio. Muchísimas gracias porque ustedes son instrumentos para que este simple instrumento que es Momentos de Reflexión llegue a los hogares. Gracias a los productores del canal de televisión que permiten que este programa llegue, y a través de las redes sociales también a todos aquellos que lo comparten. Para todos, un abrazo grande, para los hermanos de Argentina, para los hermanos de Paraguay, para los hermanos de Ecuador, los hermanos de Bolivia, los hermanos de México, donde llega este programa, los hermanos de Venezuela. Bendiciones de Dios, todo para la gloria de Dios. Que tengas mucha, pero mucha paz.